Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos a informarles, a llamar a las cosas por su nombre, a opinarles en cuestiones que deben conocer y hacerlo con valentía, con rigor y con respeto. Y por supuesto dentro de un ambiente general de libertades, la misma libertad que me voy a tomar yo ahora para decir que no tiene pase que se paren los trenes en Toledo, donde no hay una puñetera montaña, y digan que es muy difícil rescatar a los 300 pasajeros de cada uno de los dos trenes, y que se tengan que pasar ahí 5 horas con el sol de Dios este que nos acompaña. Vamos, hombre, que reparar una catenaria a 60 kilómetros de los talleres centrales de la Renfe en Madrid les cueste 5 horas, ¿de verdad? Venga, hombre, sí, es para cerrarlo, menudo negocio, menudo negocio. Otra vez las líneas del centro con Andalucía bloqueadas, con retrasos de más de un día, porque muchos pues han perdido todo tipo de cosas. El que va a hacerse un tratamiento de oncología, pues lo ha perdido. El que va a una oposición o a un encuentro laboral o de una oferta laboral, pues lo ha perdido. Esto tiene un coste muy alto. Es que de verdad no somos conscientes de que el servicio público exige transparencia y no tener a la gente tirada en las estaciones sin saber si vienen y van. Pues el capricho de Óscar Puente. Ahora contesto los correos si dependen del PSOE, pero si dependen de los usuarios de Adif y de Renfe y de todo lo que tiene que ver con los trenes, entonces no estoy, porque estoy de baja de paternidad. No lo perdáis. Un golfo tiene que salir de ahí, pero como una exigencia de la democracia. No nos podemos permitir un golfo como este que no sirve para nada, si acaso para que las cosas empeoren. Al final, pues una cosa lleva a la otra. Oiga, pero ya está bien, ¿eh? Yo me pregunto, ¿no tendrá esto que ver con la política de fichajes, con esta Lapardo de Vera, todos estos de la trama? Ya sabéis lo que significa la trama, ¿no? De la trama. Estos, además de sacar de la trama, ¿qué han aportado? ¿Qué han aportado a la empresa pública? Los grandes defensores de la empresa pública, que sepan en toda Europa que aquí la alta velocidad pues es un poco de chichinabo. Bueno, no me quiero poner nervioso, que estamos empezando el programa, así es que necesito tranquilizarme y, como está aquí don Adolfo Albistur, que ya me acompaña, protege tu vida. Muy buenas tardes. Bueno, pues nosotros eso no lo podemos solucionar, pero sí vamos a intentar solucionar Hablemos entonces esos dolores de artrosis. Del dolor por la artrosis. Mira, quería comentar un caso, que no puedo decir el nombre porque es una espectadora del Toro y es actriz, no puedo decir el nombre, pero es una persona joven y no es que tenga artrosis, tiene una artritis reumatoide. Ah, bueno. Es diferente, lo que pasa que al final artritis significa inflamación y la artrosis también suele traer inflamación. Son de manera diferente porque la artritis reumatoide viene a través de una reacción del sistema inmunológico, la artrosis viene a través de una degeneración articular, pero lo que tenemos que evitar aquí es intentar mejorar ese estado, ¿no? Ella en pocos días, Xavier, no ha dicho tanto el dolor, dice, el dolor lo sigo teniendo un poco, dice, pero la inflamación sí que me ha bajado mucho. Es un primer paso, ¿no? El primer paso es bajar esa inflamación que tienes en esa artritis, porque evidentemente el dolor empezará a bajar. Entonces, también aquellas personas que sois más jóvenes, que tenéis una artritis reumatoide, pues también que sepáis que el guante os va a ir muy bien. ¿De acuerdo? O sea, al final de lo que más aprendemos es de lo que nos dicen los espectadores y los usuarios, ¿no? Que nos van contando cosas y al final son los que te dan realmente el punto donde lo estamos haciendo, pues bueno, pues lo estamos haciendo bien porque la gente está contenta, ¿no? Bueno, los guantes triunfan hasta en Finlandia, que lo sepas. Hasta en Finlandia, lo sé. Y bueno, y luego tenemos lo que es la parte cuando trabajamos rodilla o trabajamos unas lumbalgias, cervicalgias, pues claro, aquí trabajamos con terapias de luz, que lo que hace es ese infrarrojo, ese ultravioleta, penetrar en esa articulación de la rodilla o de cualquier parte de la espalda para también irrigar, desinflamar,
hacer un efecto analgésico y que podamos pasar un día agradable. La rodilla también afecta muchísimo, porque en el momento que tenemos una artrosis de rodilla empezamos a doler y a no caminar o no subir escaleras, y tenemos que mejorar eso. ¿Quiénes sufren más de las rodillas, los obesos o los que han hecho mucho deporte? Pues mira, es muy parecido, muy parecido, porque la persona que ha hecho mucho deporte, evidentemente, claro, estamos hablando de deporte potente, ¿no? De que haya habido movimiento, que es realmente, por ejemplo, un baloncesto, estos tipos de deportes, entonces sí que sufren más la rodilla. Y además es que hay veces hasta que tienen ya una operación. Pero también la obesidad genera que evidentemente esa rodilla está totalmente sufriendo ese peso y también sufre, con lo cual es más o menos parecido, pero bueno, el tratamiento es el mismo. Lo que tenemos que hacer, evidentemente, la persona deportista ya no puede dejar de haber sido deportista, pero el obeso sí que, bueno, si puede adelgazar un poco, pues mucho mejor. Pero lo que no podemos hacer, Xavier, es dejar de caminar, dejar de andar, dejar de subir escaleras, porque es básico hacer esto. Y con la rodilla, 10 minutos... Ya te y eso pasa porque veamos desaparecer el dolor y entonces volvemos a recuperar la movilidad. Si es que el ser humano es pura lógica casi siempre. Casi siempre, pero a veces que no las entendemos. Bueno, ahora podemos decir adiós al dolor en manos, en rodillas, en las zonas de la columna, lumbar o dorsal o lo que sea, gracias a estos productos. Pero ¿alguna ventaja tendrás para nuestros espectadores? Claro que sí. Mira, yo os invito a que llaméis ahora. Ahora no estamos en la oficina, nos vamos a coger la llamada, pero sí va a quedar registrada. Entonces ya sabemos que sois los espectadores de Redacción Abierta y del Toro Televisión. Entonces hay un teléfono, 900-730-122, os vamos a hacer un 30% de descuento y os regalamos el servicio de telemedicina. Es decir, que desde casa puedas hablar con un médico para preguntarle lo que tú creas conveniente. Así que 900-730-122. Muchas gracias, Adolfo Albiston. Un placer tenerte en el programa, un placer compartir contigo el interés por acabar con el dolor, si se puede, aplicando productos con tecnología y con el espíritu de querer pues, modernizar la forma de hacer determinadas cosas. Muchos tienen artrosis en las manos desde hace muchos años y recuerdan los baños en parafina, los masajes, los no sé qué tal, que ocupaban la mitad del día en tratamientos. Ahora 20 minutos, tecnología apropiada, adaptada, incorporada, alguien que se devanó el coco y que ahora ofrece esto como solución positivo para que mejore vuestras vidas. Muchas gracias. Gracias, Xavier. Bueno, hoy hacían huelga los jueces en toda España, jueces y fiscales. Va a ser varios días. Parece que es un éxito la convocatoria porque la han secundado 3 de cada 4 jueces. Por lo tanto, ya sabéis que la esencia central de la movilización de los jueces es protestar contra esa especie de ley que se les viene encima de Bolaños para reformar lo que es el acceso a la condición de fiscal y a la condición de juez y hacerlo, politizarlo, en definitiva. En España hay 5.400 jueces y 2.800 fiscales. Todos ellos estaban llamados al paro que se ha arrancado en el día de hoy y que se va a continuar 3 días. Las asociaciones convocantes son las que dicen que el 75%, es decir, 3 de cada 4 jueces y fiscales, han secundado esta convocatoria que cuenta con enorme respaldo en los fundamentales de la Administración de Justicia, que son los jueces y los fiscales. Vamos a escuchar a alguno de ellos. En este momento es cuando se están propugnando medidas dirigidas al control de la investigación penal, control político de la investigación penal. Dicen, pero bueno, ¿dónde hemos llegado? Dicen, no, es que esto no tiene ninguna afección a la independencia judicial. Hombre, vamos a ver, si los jueces están llevando la instrucción de los delitos con independencia y se la quitas a los jueces para dárselo a los fiscales, acentuando la dependencia política del fiscal general del Estado y neutralizando los controles internos, pues ya me dirás tú qué es eso. En este caso el Ministerio es que ni siquiera nos ha llamado, ni nos ha dado la posibilidad de nosotros poder reunirnos para decidir si aceptamos algo y desconvocamos la huelga. La tramitación parlamentaria es urgente, no han dado la razón de por qué es urgente. No tiene ningún sentido que sea urgente. Un tema tan capital como este, que menos que tramitarlo de manera ordinaria, qué menos que escucharnos a nosotros, a las asociaciones profesionales en el Congreso o en el Senado para ilustrar y mejorar el texto legal. Resulta que cuando Pedro tiene prisa, Roma corre. Bueno, me gustaría comentar 2 cosas que tienen que ver con lo sucedido ayer.
que el Supremo decidiera enviar a la cárcel de Soto del Real a Santos Cerdán, y lo sucedido en Badajoz, donde le han dado un bofetón con la mano abierta, ¡pum!, al tal Gallardo, al amigo, amiguísimo del hermano del presidente, el músico, y le han dicho que lo suyo del aforamiento es un fraude de ley. Y lo quiero comentar con Luis María Pardo, que es presidente de Justicia Europa. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos un rato más. Buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros. Nada, al contrario. Vamos a ver, hay dos cosas aquí que no... Bueno, una está escrita en los papeles de la Administración de Justicia, la otra no tanto, pero coinciden en el tiempo. Voy a empezar por la que no está escrita en los papeles de la Administración de Justicia. Ayer fue la primera vez, desde que arrancaron los casos de corrupción del PSOE con Peinado y la Begoña, y luego en Badajoz con la Viedma, y luego en el Supremo, y luego en la Audiencia de Madrid. Ayer fue la primera vez que un tribunal de justicia toma una decisión, la peor, que es enviar a la cárcel al secretario de organización del partido. Y ojo, en el partido nadie sale a decir que son lawfare. En el partido nadie sale a decir que los jueces son unos fachas de la fachosfera, apoyados en unos periodistas también fachas y en unos tabloides digitales, como le gusta decir al presidente del gobierno. Eso no se produjo ayer. Al contrario, ayer el presidente del gobierno salió: nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora le toca hablar a la justicia. Eso por un lado. Por otro lado, el juez del Supremo, y este sí lo deja escrito, trata de convencernos de que no, este Santos Cerdán es la cúspide de una organización criminal, de una trama corrupta. Y a mí me llama mucho la atención que esas dos cosas se produzcan a la vez. Voy a ser más explícito. Parece como si no hubiera ganas de continuar hacia arriba, hacia el Mr. X, como pasó ya una vez con un presidente del gobierno llamado Felipe González y una sala, la misma, del Tribunal Supremo, compuesta entonces por magistrados izquierdistas. ¿Tú tienes esa misma sensación de que pueda haber un pasteleo? Esperemos que no, porque también es cierto que en el auto el magistrado instructor hace mención a que pudiera haber otra serie de personas físicas o personas jurídicas que pudieran llegar a estar relacionadas con el devenir de las investigaciones. Por otra parte, tiene razón, se ve como que se intenta limitar de alguna manera o poner freno a que pudiera ascender de Santos Cerdán. Pero bueno, es que Santos Cerdán era el secretario de organización que fue nombrado por parte de un comité ejecutivo federal donde el máximo pues el responsable es el presidente del gobierno y a la sazón el secretario o el jefe del Partido Socialista, como es Pedro Sánchez. Entonces, el delimitar una trama donde cada vez se apunta al número uno, y ya no sé tanto ya si al número uno Sánchez, incluso vamos a pasar aquí a Sánchez y luego a Zapatero, pues yo no, digamos que no puedo compartirlo, ¿no? Pero, y no creo que Puente se vaya a quedar el instructor si la Guardia Civil obtiene indicios de financiación irregular del Partido Socialista en Santos Cerdán. Porque claro, que Santos Cerdán, Ábalos, Koldo, Aldama y todo el que pasaba por aquella sede supiera lo que estaba pasando con la financiación, creemos, del partido, pues hombre, yo creo que eso se va a acabar investigando. Además, creo que irremediablemente vamos hacia eso, ¿no? Hacia una posible financiación irregular, porque claro, si no, este dinero, ¿dónde se han quedado con el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Está en sus cuentas? ¿Dónde está el dinero? Se pagaban en B, se pagaba en cash, se llevaba a la sede del partido, como las PANO, es decir, ¿cuánto era el tanto por ciento que se quedaban? Esto es lo que ahora tiene que investigar la justicia. Yo creo que van por muy buen camino, se va muy rápido también Horcajo, porque para darnos cuenta la causa, cuando la coge el tribunal, no han pasado ni 8 meses y tenemos al secretario de organización del Partido Socialista en la cárcel. Sí ha podido haber destrucción de pruebas por parte de otras autoridades o que todavía siguen con los aforamientos. Claro, pero yo entiendo de que es muy importante y vamos a esperar a ese siguiente informe de la UCO, porque yo creo que en el siguiente informe puede haber otras autoridades e incluso algunas de los cargos más importantes del Estado. Por lo que tú puedas conocer del tema, me dicen que van a llegar en muy breve plazo los dos informes de la UCO. Uno tiene que ver con Ángel Víctor Torres, mascarillas, por tanto,
y el otro tiene que ver con Francina Armengol, también mascarillas. Y claro, el tribunal, yo comprendo que para el Tribunal Supremo esto es un engorro tremendo, ¿no? Tremendo como caso inacabable. Pero claro, es que si tienen que resolverlo todo de forma coherente, pues habrá que darles tiempo. Yo no estoy en no darles tiempo, pero me preocupa dos cosas. La primera, ¿crees que este hombre Santos Cerdán, cuando ya lleve unos días en Soto del Real, se va a abrir a ofrecer a la Fiscalía Anticorrupción algún acuerdo? Y la segunda, hombre, el Supremo debe estar pensando a ver dónde termino esto, dónde acoto esto y cuándo me quito este tema de encima, ¿no? Para encima, pues como se puede entender, es su obligación y la asumen, y bien, pero... Yo no tengo tan claro de que Santos Cerdán vaya a tirar de la manta, porque si tira de la manta, tira del número 1. Entonces, las posibilidades ya de colaboración es señalar al presidente del gobierno. No tiene otra. Ahora, ¿qué tiene grabado Koldo? ¿Qué tiene grabado Koldo? Yo creo que va a ser determinante para que en el próximo informe de la UCO se decidan a colaborar con la justicia o no. Porque si en el próximo informe de la UCO se cargan al ministro Ángel Víctor Torres o incluso a la presidenta del Congreso, no les va a quedar más remedio que, no sabiendo lo que Koldo pudo grabar, tengan que colaborar con la justicia, porque de lo contrario, al no colaborar, la prisión provisional se va a extender en el tiempo y seguramente las condenas también. Y ahí a lo mejor deberían aprender de Víctor de Aldama con lo que hizo y los posibles pactos que puedan llegar por esos delitos de blanqueo de capitales o de organización criminal, donde me imagino que podrían llegar a un pacto con la Fiscalía. Pero yo creo que ahora mismo en la situación en la que está, creo que Santos Cerdán no va a hablar, que va a seguir callado en la esperanza de que el partido le salve como buen soldado que cumple con sus obligaciones, y que hay que dejar a la UCO trabajar para ver qué pasa con esos informes que están por ver si salen antes de agosto o después. ¿Tú te crees eso de que este hombre era la cúspide de esa organización, esa trama corrupta? No, no me lo creo. Yo tampoco. No. Yo tampoco, por eso me extrañó verlo negro sobre blanco. Me extrañó porque, bueno, pues a lo mejor esa sería... en fútbol le llaman biscotto, ¿sabes? A cuando se cocina el resultado. Vamos a hacer el biscotto, ¿no? Un biscotto en italiano, ¿verdad? El biscotto aquí es, bueno, mira, ya no vamos a subir más para arriba, esto ya, le cae un condenote, ya el tema queda aquí, y alguien le lleva esta propuesta, imaginemos, estoy hablando de ciencia ficción, Dios me libre, pero alguien le lleva esta propuesta de la Moncloa y le dice, y tú en 6 meses convocas elecciones. Y a lo mejor hasta puede haberle convenido, no lo sé. Yo lo que creo es que él él era el hombre del partido, porque después de él estaba el presidente del gobierno. El cobrador. Por tanto, ya no hay nadie más. Es decir, esto es como igual que José Luis Ábalos, que era después de él estaba el presidente del gobierno, Santos Cerdán después está el presidente del gobierno, David Sánchez luego está el presidente del gobierno, Begoña Gómez luego está el presidente del gobierno. Bueno, podríamos seguir así en caso de corrupción en España, donde al final el círculo pues ya está cerrado y todo indica que el siguiente es el presidente del gobierno. En fin, pero yo creo que ahora Santos Cerdán tiene una posición un poco complicada y yo no tengo tan claro que vaya a querer abrir, que vaya a querer hablar. No, yo tampoco lo creo, sinceramente, tampoco lo creo. ¿Qué interés parece que tiene el hombre este, Santos Cerdán, en señalar como próxima víctima a Félix Bolaños, no? Algo turbio se esconderá detrás del Partido Socialista para que Santos Cerdán quiera señalar al que es el ministro de Justicia. Sí, no seamos cándidos. Hay una petición al Supremo que está por ser admitida, que a lo mejor no se admite. Claro. Ahora que a bote pronto Santos Cerdán diga, ya veréis cómo el siguiente es Félix Bolaños, a lo mejor es que sabe algo que no sabemos el resto de los mortales. O que sabe por parte de Koldo algo de Bolaños. Y eso creo que puede ser bastante factible de que venga en el próximo informe de la UCO. En fin, Luis María Pardo, mil gracias, de verdad que te hayas acordado de nosotros con estos calores y ánimo, porque antes del 9 de julio, que es el momento en el que el presidente tiene previsto dedicarnos unos minutos, siquiera un par, para explicarnos lo que ha pasado aquí, pues parece que van a llegar esos informes de la UCO, así que tendremos oportunidad de conocer pues, qué es lo que había detrás de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, dos personajes
muy importantes Además, de este a mí gobierno. me pillará en Canarias, que vamos a estar tanto el 11 como el 12 de julio en Canarias, y yo creo que es que me va a pillar allí los informes de la UCO, y entonces, pues Bueno, mejor mira, imposible, ¿no? con unas isas canarias siempre las cosas son más relajadas. Muchas gracias, te Exacto. mando un fuerte abrazo. Un abrazo igualmente. Bueno, oiga, ¿se acuerdan ustedes de una serie muy popular de televisión de dos detectives, uno blanco, el otro de color, como dicen ahora? Esto es, antes se decía negro, que se llama Miami Vice. Bueno, pues ahí está la serie, le vamos a poner de nombre, la vamos a hacer aquí, a producirla aquí en España. Le vamos a poner Murcia Vice, porque hay que ver, hablando de la droga aquí cada día, ya esto me permite tener cierto conocimiento geográfico de por dónde hay más, por dónde hay menos. Dirían, ¿verdad?, que de la zona del Estrecho, que en el Guadalquivir, que un poquito en el Guadiana, pero bueno, esa zona es la zona más conflictiva. Seguro que hay quien dice, ¿y Galicia? ¿Y Galicia? Sí, sí, pues Galicia. Oiga, Murcia está escalando posiciones en la clasificación de emporio de la droga de forma fulgurante. Vamos a empezar hoy en nuestro alegato contra la droga y lo mal que nos protegemos contra las organizaciones y bandas narcotraficantes en Cartagena. 4 detenidos, 150 plantas de marihuana en unas instalaciones, un buen negocio, ¿verdad?, en torno a la venta de estas sustancias pues prohibidas, ¿verdad?, en una finca de Cartagena. Ahora vais a ver las planticas, como dirían los murcianos, incluso aunque sean de Cartagena también dicen planticas. Ya sabéis que los de Murcia y los de Cartagena como que no se llevan, ¿no? Y aquí los lugares, los terruños en los que afincan las plantas y, bueno, y producen la energía con unos ventiladores, con unos calentadores para enfriar, calentar la estancia y que sobre todo las planticas nos salgan bien gordas, bien majas. Bueno, y de Cartagena nos vamos a Abarán, que es una población en Murcia, no muy grande, la verdad, no muy grande, donde han levantado un cultivo intensivo. Ese está mejor llevado, intensivo y continuo, dicen los agentes de plantación de marihuana. Una plantación bien llevada, han detenido a los dos responsables de la plantación y ahora vamos a parar a donde yo quiero ir a llegar siempre. ¿Por qué van a ir estos ante el juez, los dos detenidos de esta plantación en Abarán? Bueno, para que vean ustedes las contradicciones de nuestro sistema, lo que tenemos que corregir cuanto antes. Pues van a ir ante su señoría acusados de delitos contra la salud pública, cultivo y elaboración de drogas. Hombre, sí, esto es cierto, sí. Lo de la salud pública no me queda tan claro. Y un delito de defraudación de fluido eléctrico. Quiere decir que si hubiera una obligatoriedad por parte de los que controlan el fluido eléctrico, léase las compañías de electricidad, de declarar donde se produce merma del circuito público o privado un gasto excesivo, la Guardia Civil y la Policía Nacional en 3 meses habían acabado con las plantaciones de planticas. Solo falta que alguien tome el asunto y diga, oye, está bien, esto produce un fraude, produce un gasto, esa energía que se pierde en esto no se puede aprovechar para otras cosas, vamos a por ello. Es fácil, ¿eh? Es fácil. E incluso existe el delito de defraudación de fluido eléctrico, pues acaben con ello, obliguen a las eléctricas a informar y a que se corrijan estas desviaciones de fluido eléctrico. Vamos con lo primero, dice, delitos contra la salud pública. No, delitos contra la seguridad de los españoles. Lo de la salud pública, eso en los años 80, uy, cuánta gente se muere por la droga, uy, tengo un vecino que tiene un hijo que se... Uy, sí, eso ya ha pasado a la historia. Esto ya no es un asunto de salud pública, esto es un asunto de seguridad nacional, que afecta a toda la sociedad española. Si no lo vemos así, desenfocamos. Hombre, un delito contra la salud pública, pues nada. Luego llega el juez lo condena a 3 meses, o a 4, o a 2, o a 1. Delito por cultivo o elaboración de drogas. ¿Cuántos años por esto? Ah, no, pues apenas unos meses, porque depende de... No, hombre, no. Si el problema somos nosotros, que no queremos combatir este proceso, que no queremos poner al día nuestras leyes,
nuestros delitos, nuestros juzgados, nuestra policía y nuestra Guardia Civil. Y así nos va la cosa, que cuando levantan un laboratorio o un simple lugar de elaboración de marihuana como esos que hemos visto, pues se encuentran armas, se encuentran cuchillos. Bueno, el cuchillo es un arma, obviamente, pero lo considero menos peligroso. El arma, sobre todo si es un Kalashnikov, si es una pistola, tal, lo considero más peligroso. Llámenme clásico. Bien, ¿esto qué? Dinero en efectivo a puertas, que mueve negocios que están arruinando a este país. Porque cuando una banda invierte ese dinero de la droga, ¿qué hace sobre, por ejemplo, la propiedad inmobiliaria? ¿Qué hace sobre un chalet de la ribera del Guadalquivir que ha sido comprado por un capo colombiano? Estoy pensando en un caso que les conté aquí, con embarcadero propio. No, muy claro, sí, se controla mejor el tráfico de lo que le quieran llevar allí, ¿no? Vale. ¿Qué hace? Pues que encarece la oferta. Por supuesto que sí. Si esto de la droga se desinflara y no produjera esos beneficios espectaculares, las viviendas y los chalés, pero no solo los chalés, sino todo en general, pues tendría un proceso de abaratamiento considerable, porque esos señores invierten lo que ganan de un negocio que es exponencial, que no tiene fin. Ellos traen y traen y traen drogas, algo se queda en las incautaciones de las fuerzas de seguridad, pero siguen trayendo y trayendo y trayendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo y generando una cantidad de billetes como le pasaba a Pablo Escobar, que tenía empapelada la casa, el chalet donde se escondía, todas las paredes con doble fondo para meter ahí billetes y esconderlos y que no los viera la gente. Eso mismo hacía un alto cargo de la Policía Nacional en Madrid, con el dinero de la droga, de ayudarles a los narcotraficantes a superar las fronteras españolas. Si es que, de verdad, que o ponemos pies en pared con esto o se nos come. Bueno, recordaros, antes de irnos a publicidad, la conveniencia para ustedes y para nosotros de que nos ayuden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la voluntad de ser la correa de transmisión de las ideas que ustedes comparten con nosotros y nosotros con ustedes, para que se permeen sobre la sociedad española y le lleguen a todos los ciudadanos. Pero claro, los ciudadanos están condenados a ver telepedros y no llegamos a todas partes. Si tenemos la voluntad de llegar a todas partes, que todo el mundo nos pueda elegir, si lo hacen o no ya es otra cosa, pero que conozcan esas ideas que nosotros compartimos. Eso es fundamental para un cambio político en España. ¿Y cómo se hace? Pues, hombre, apoyándonos en lo que podáis. Podéis hacer donativos, pero también podéis simplemente incorporaros al Club de Amigos del Toro TV. Ahí está el teléfono, 916162464. Solo falta la llamada y en 5 minutos queda resuelto. Hacedlo, que merece la pena. Las 8:01, o sea, casi puntuales, abrimos nuestra mesa de análisis político y lo hacemos, ahora les presento a nuestros invitados hoy. Doña Isabel Vega, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mucho Javier. calor, ¿no? Sí, muchísimo calor en la calle. Diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Luego tenemos que hablar de algo dicho me llama mucho la atención, por la esposa de Santos Cerdán. Le dice a los cámaras que estaban a la puerta de esa casa que paga una constructora de Navarra, ¿eh? Y les dice: iros a la portal de la Isabel Díaz Ayuso, ¿no? De la Ayuso, sí. Iros al portal de la Ayuso, lo cual luego lo veremos con calma, pero es un reflejo de la psicología del acérrimo, del fósforo votante de la izquierda española, ¿no? O sea, yo lo mío, pero iros allí, iros allí. Mientras la cosa funciona así, mientras no haya un mínimo de racionalidad, esta señora está muy bien que llore, está muy bien que defienda a su marido, lo encuentro lógico y lo respeto enormemente. Que está pasando un trago este hombre, sí, pero piense que a lo mejor, pues si lo que le imputan es cierto, diga usted que no lo es, si es que lo cree. Pero hombre, lo de ir al portal de la Ayuso, diga, señora, si así tiene que avanzar España, me hago andorrano. Fíjate lo que te digo. Don Manuel Pino, muy buenas tardes, eminente jurista y además vicepresidente del Club Liberal Español. Buenas tardes, Javier. Calurosas
Y buenas tardes. ¿Pero quién ha dicho miedo? Nada, si no hoy hay coges miedo. un ave, mira, para irte a Málaga, te paran en La Sagra, Toledo, ni una montaña a la vista, y sale el tío de Adif y dice, bah, era difícil el rescate de la gente de los trenes. Hay una señora de 84 años que está en el hospital, porque le ha dado un golpe de calor, 5 horas en el tren, parado en La Sagra, Toledo, no me digas tú. Pues esto es el país de las ventajas y el país del progreso, el gobierno progresista, etcétera, etcétera, etcétera. Hombre, el problema de los trenes no es nuevo, ¿no? Es que ha sido reiterativamente puesto en escena las dificultades que tiene las averías en la catenaria y ahí ya muchas personas que han pasado noches enteras, ¿sabes? Noches enteras. Luego, si quieres, lo de hablamos calor. a fondo, te De recojo calor. el guante, pero hablamos en el fondo, pero, hombre, digo yo, ¿cuánto debe estar la Sagra Toledo de Madrid? ¿60? No llegará a 40 minutos. No llega. Y en Madrid están los headquarters de los talleres de Adif, ¿no? Claro, pero... Entonces, ¿me estáis contando que para reparar una catenaria se necesitan 6 horas de parar la línea? Bueno, Pues bueno, puede si ser, vamos a hablar no luego, sé. ¿sabes? Sobre todo que no haya una solución alternativa a dejar la gente toda la noche en el tren. A niños, a mayores. No, peor, todo el día. Todo el 13 día, horas, todo el ¿sabes? día, Unas 13 en el tren. horas. No, 13 horas ha sido, digamos, el paro de la línea. Sí, el paro de la línea, pero las 6 la gente está dentro del tren, entonces Eso es. a 40 minutos de Madrid, que No tiene es sentido. incomprensible, es que es ¿Cómo- incomprensible. ¿Cómo no tiene Adif unos sistemas de emergencia con autobuses contratados o alguna forma de restituir a esta gente a la ciudad y hacer esto Y de sin agua, sin comidas? Es de que- explicación pública, Claro, claro. porque Santa Justa no te puedes imaginar cómo estaba, sí, o sí, Atocha. No sé si ir o no ir, porque yo voy a algo concreto. Que la gente, bueno, nos hemos acostumbrado, para bien o para mal. Ya, yo tengo un tratamiento de oncología. Y el pero superministro que ha lo dicho, tengo no ha en dicho nada, Madrid. ¿no? Bueno, Estará El tuiteando. superministro ha dicho ya algo, todavía nada. el ministro Superministro hoy mudo. cuenta. Si hubiera sido algo del PP, de seguro que habría emitido Si hubiera 3 o sido 4 algo tweets. contra la presidenta Ayuso, tuit a los 2 pero segundos. si se trata de reconocer que es una vergüenza lo que está pasando con el AVE, entonces resulta que está de baja de paternidad, que es una Hombre, cosa que ahora eso se lleva mucho, está que antes bien. los hombres no hacían. Está bien, Pero bueno, eso está bien. vamos a empezar por lo que tenemos que empezar, Santos Cerdán. Luego, para todo el mundo va a haber, no os preocupéis. Santos Cerdán, aparecen nuevas sospechas, aparece esto de la familia que llama mucho la atención y que es un reflejo del fanatismo en el que algunos viven la política, y el fanatismo ideológico siempre es un mal acompañante. Y hay 2 ideas que relucen más que el sol. Una es, un tío como este solo 5 millones en mordidas, yo no me lo creo. ¿Que es el caudillo de la trama? Pues mira, tampoco me lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Llámame desconfiado. Y luego está el segundo asunto. Dice, bueno, que esto aquí no vemos indicios de que haya financiación irregular del PSOE. ¿Y eso a qué compromete? Claro, no ver indicios hasta que te tropiezas un día con ellos y dices, coño, pues sí que había indicios, ¿no? No podemos quedarnos en solo eso y nada más que eso, hay que ir mucho más allá. Y una exigencia moral, intelectual, no solo al presidente del gobierno y a todos sus ministros, de que se comprometan a... Y si salen indicios, ¿qué? ¿Qué hacemos con Pilar Alegría? ¿Qué hacemos? ¿La mandamos a la hoguera como a Juana de Arco? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Algo habrá que hacer, digo yo, porque no puede quedar en no veo indicios. Vamos con el vídeo. Santos Cerdán ha pasado su primera noche en prisión. Ahora todo el PSOE habla de él como si fuera una persona ajena al partido, pero hasta hace días era el secretario de organización de los socialistas. Y todos ellos se volcaron respaldando a Cerdán y tildando de bulos y de inventada, usando la expresión del propio presidente del gobierno. A ver, se menuda inventada. Los audios que salpicaban por corrupción al que fuera la mano derecha de Sánchez. El presidente lo ha defendido desde el principio y ahora hemos conocido que su respaldo era tan grande que incluso invitó a Cerdán y a su mujer a cenar en Moncloa 24 horas después de que OK Diario revelara la existencia de los audios. A pesar del respaldo, Cerdán no ha podido evitar su destino y ha acabado encarcelado en Soto del Real. Pero las informaciones que lo cercan siguen sucediéndose.
El auto del juez en el que acordó enviarlo a prisión destaca que Cerdán era el líder de la trama corrupta y cifra en 5 millones de euros la cantidad de dinero que pudieron haberse llevado en mordidas Cerdán, Ábalos y Koldo. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga 5 adjudicaciones que Transportes otorgó a Acciona por 113,4 millones de euros. Lo llamativo de estos proyectos es que fueron adjudicados por Ábalos cuando todavía dirigía esta cartera, pero años después fueron modificados al alza por los ministros Raquel Sánchez y Óscar Puente. Sobre los audios que le incriminan, Cerdán negó reconocerse en ellos ante el juez. Es por ello que su defensa, además de haber encargado un análisis pericial, busca peritos con experiencia que puedan sembrar la duda sobre si la voz de Cerdán es realmente la de las grabaciones. Además, el que fuera la mano derecha de Sánchez admitió ante el juez haber usado mensajes encriptados por miedo al espionaje Pegasus. Y la UCO también subrayó en su informe que Cerdán y Koldo tomaron cada vez más medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué se guardaba a las espaldas Cerdán si supuestamente nunca ha cometido ninguna ilegalidad? Manuel Pino, ¿cómo lo ves? Algunos consejos del abogado no me convencen mucho. El juez ha estimado una cifra, ¿no?, de un 1%. Bueno, si fuera el 3, como el equipo convergente catalán, pues sería... Que tampoco eran 15, el 3, ¿no? Eran más. Eran más, pero hablan del 3%. Eso decía Maragall. Decía Maragall, ¿no? No cabe duda que ha habido actuaciones absolutamente reprochables en el Ministerio de Transportes y en la sede de Ferraz. Y este señor ya tenía antecedentes en Navarra, ¿no? Entonces, por mucho que en la defensa quiera negarlo, el juez ha visto indicios que, oye, siempre hay que estar, como los abogados defendemos, la presunción de inocencia. Pero, Javier, aquí es que ha salido Aldama diciendo que le dio 15.000 euros, es que ha salido Koldo diciendo, repartiéndose el dinero, que le debían dinero en los audios, que ha negado. Es que son a una señora que dice que le llevó a Ferraz a la segunda planta 2 bolsas de 45.000 euros cada una, que si llevaron 500.000 euros al domicilio de Ábalos, según Aldama, que se lo entregaron en casa de... O sea, que hay muchos indicios. Que niega hasta que sea el dueño de la empresa esta Navarra, que ha sido concesionaria increíblemente de una de las mayores obras de Navarra, del túnel este, ¿no? O sea, hay muchos indicios, ¿no? Y luego esto con la obra pública, pero no olvidemos el capítulo que también en ese ministerio relativo a la compra de mascarillas, que no se oculte, que también hay ahí muchas cosas porque salgan a la luz, ¿eh? Y ya veremos. Y los hidrocarburos. Y ya veremos en lo que sobre. Y luego los hidrocarburos y la trama venezolana. Y la línea aérea rescatada, y o sea que el asunto tiene un calado y una serie de protagonistas que ya veremos dónde esto acaba. Que esto tenga financiación del PSOE, mire usted, tendrá que aparecer el dinero no se lo van a gastar, por muchas aficiones que tuvieran al gasto, Ábalos y sus amigos, en la vida alegre, pues yo creo que todo no se va a gastar, es muchísimo dinero del que estamos hablando, ¿no? En algún lado debe estar, sigue trabajando la UCO y yo creo que al final acabará apareciendo, ¿no?, en uno de estos informes, y yo creo que también el juez ha visto cosas en el informe de la UCO y en otro tipo de cosas que ha hecho bien, o ha decidido él, una prisión preventiva para evitar pruebas incondicionales y sin fianza, ¿no? Isabel Vega. Bueno, aquí lo que está claro es que Santos Cerdán ha pasado la primera noche en la cárcel, que esto es un entramado mucho más grande del que nos llegamos a imaginar, como decía Manuel. Esto salpica mucho más allá, lo último es las adjudicaciones y esto, pero están las mascarillas, el rescate y probablemente el presidente del gobierno, con su número 2, que decía que era la persona de máxima confianza que él tenía dentro del gobierno. Super Santos le llamaba. Super Santos ZP, además lo tengo apuntado porque es muy claro y evidente de cómo era Santos Cerdán dentro de la organización, el número 2, y una persona que manejaba todos los hilos del partido. Entonces, lo que yo creo es que este señor tenía una trama con Koldo, Ábalos, pero que el presidente Sánchez probablemente sea el último beneficiario de esta gran trama, de esta organización criminal, como ponían en el auto del juez de ayer, y que al final se acabará sabiendo todo lo que salpica al Ministerio de Transportes, que es el ministro que está callado, pero a todos los demás ministerios.
Bueno, hoy le preguntaban, la pregunta muy concreta, es la que nos hacemos todos. ¿Ha habido financiación irregular del PSOE en todos estos trajines o no la ha habido? Se lo preguntaban a Pilar Alegría, la ministra portavoz, que de Alegre tiene el apellido, y esto es lo que responde. En el auto del juez apunta a que podría haberse visto beneficiadas más personas físicas o jurídicas. ¿Mantienen que el PSOE no está entre ellas? Es que nosotros, frente a este caso, actuamos con contundencia en cuanto se abrió ese secreto de sumario y, por tanto, cuando conocimos esos primeros indicios, que eran, por otro lado, unos indicios muy serios. Ahora, lo decía el presidente del Gobierno, y es así. Es el momento de la justicia. Las cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. Y tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y, por tanto, están certificadas. Y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Por tanto, no hay ningún indicio que apunte hacia esa dirección. Isabel, dice esta señora, hemos actuado con contundencia. Ayer se lo vimos al presidente del Gobierno y ya se lo reprochamos aquí. Hoy hay que hacerlo porque vuelven a reiterar eso. No habéis actuado con ninguna contundencia. El señor Santos Cerdán se ha ido porque le ha dado la gana, del partido y del escaño, y del Congreso y de lo que fuera. Él ha sido quien ha buscado su futuro. Pero no, la contundencia no la podéis atribuir porque no la habéis tenido. Si acaso 16 meses con Ábalos para expulsarlo. Con ese sí ha habido tarde, pero ha habido contundencia. Bueno, la contundencia se les da regulinchi a estas personas. Al final, si contundencia es decirle a Santos Cerdán que entregue el acta y que se vaya, pues no. Y decir que van a hacer una auditoría, que las cuentas están bien, pues ¿qué van a decir en la auditoría? Pues que son asientos contables, que el gasto y la entrada de dinero es correcta. No van a decir más. Tendrán que seguir investigando. Quien está investigando, que es la UCO, la Guardia Civil y los periodistas, que sois los que estáis ayudando a destapar toda esta trama, porque el Gobierno está en silencio, dejando pasar y señalando cuando pueden a otras cosas. Lo que es increíble es que quiera poner en escena al presidente del Gobierno, que se ha visto sorprendido por sorpresa en este tipo de conducta. Cuando ha habido conversaciones que han salido otros ministros que lo sabían desde el año 2023, cuando él tenía conocimiento de que estaba la policía o la Guardia Civil detrás de Koldo, sabía de que estaban haciendo cosas, sabía todo este tema. Él cesa a Ábalos de todo. Ábalos hace ya muchos años lo cesó de todo y luego lo recuperó. ¿Por qué lo recuperó, Javier? ¿Por qué lo cesa y por qué lo recupera por la lista de Valencia? No tiene un pase. Él sabía todo esto y luego que lo echa de menos y luego sigue llamándolo y tal. Ahí es muy difícil creer, la ciudadanía o cualquier persona de sentido común, de que este era un tema aislado, que no lo conocía una persona como Cerdán, que ha negociado entregando la unidad territorial a los independentistas el gobierno de Sánchez. Sin duda. Bueno, eso nos lleva a la interpretación que hacen de estos tipos singulares, de los cuales a veces mejor no hablar, pero hoy sí vale la pena. Gonzalo Boyer, el abogado de origen chileno, que cobraba de la ETA por dar de comer a uno de los que tenían secuestrado, en fin, que hizo derecho en la cárcel, y ahora es abogado de Puigdemont, ¿verdad? Bueno, pero ha dicho algo que sí merece la pena, que creo que es un razonamiento para ser tan colega de Sánchez, es un razonamiento que le honra. Dice, un Peugeot no es tan grande como para que el cuarto pasajero no se enterase de lo que hacían los otros tres. Ahí lo voy a dejar. También hemos conocido hoy que Sánchez invitó a Cerdán a cenar en la Moncloa 24 horas después de saber que existían los audios. Los audios son lo que hace que el presidente del Gobierno vente por aquí, que quiere hablar contigo, Santos. Vamos a ver, te voy a poner en claro. Y además, oiga, pero vamos a ver, que es que llevaban muchísimo tiempo cocinándose en su propia salsa. Hay una grabación en la que Koldo y Cerdán, entre otras cosas, hablan de Bolaños, en unos términos que son típicamente mafiosos. Hay una grabación que demuestra que el presidente del Gobierno le dice a Ábalos, oye, están investigando a Koldo, ten cuidado. Y eso es viejísimo, ahora lo vais a ver. Habían hablado que van a por ti, ¿vale? ¿Tú tienes de amigo a Félix Bolaños?
Bueno, yo te digo lo que hay. O sea, tú administras lo que tú tengas que administrar. Yo sí que... ¿Tú tienes algún problema conmigo? No. ¿Feliz? Si tienes algún problema conmigo, me lo dices a la cara. ¿Feliz? No puedo. Sí, porque había llegado, me negó todo. Yo, vale, oye, me alegro que sea mentira. Que sepa, no creo yo que feliz. O sea, a mí me hablaba siempre bien de ti. Bueno, luego veréis la grabación a la que yo me refería, esa que demuestra que conocía el presidente del gobierno perfectamente que se estaba investigando a Koldo García. El periódico que lo ha puesto hoy en escena, no sé si ha sido uno de estos digitales, que lo he leído esta mañana, dice que le mandó hasta un coche de la Moncloa a Ábalos, citándolo, para contarle que tenía información de que estaban siguiendo los comportamientos de Koldo porque había indicios delictivos. Y se lo dice. La fuente, pues parece que vendría de la Fiscalía o vendría de Interior, pero que sabía él que estaban ya detrás de Koldo por conductas no apropiadas, relacionadas con este tipo de comportamientos que grababa y que hoy están en los juzgados, ¿no? Entonces, claro, Sánchez no puede hacerse el inocente, me he visto sorprendido, no sé cuánto, tal. No. Él ha puesto tanto a Ábalos como a Cerdán de número 3 del partido, de ministros del gobierno, uno de ellos, y este ha sido el hombre de confianza, el que ha negociado la investidura y la gloria de esta legislatura para Sánchez. Esto es lo que dice con la Ábalos, amnistía, con la reducción de la malversación, con la sedición, con todo lo que le han pedido en Bruselas. Bueno, esto es lo que dice Ábalos en una entrevista que publica OK Diario. Dice, sí, Sánchez me reveló el 28 de septiembre de 2023, paseando por los jardines de la Moncloa, que la AUCO investigaba a Koldo, 5 meses antes de la detención de Koldo, del que era asesor de Ábalos como ministro. O sea que esto por regla general suele ser así. Ellos lo saben, nosotros somos los que no sabemos, pero ellos lo saben todo. Y ahora hacen pues, sus jueguitos, sus martingalas y sus acomodos. Claro, está claro, sí, Sánchez tenía que saberlo, ha tenido a sus 3 personas con la banda esta del Peyot que han estado recorriendo España cuando él iba a ser secretario general del PSOE y ellos lo sabían. Y además Santos Cerdán no solo ha ido a Bruselas, recordemos que fue quien a Bildu le da la alcaldía de Navarra para que luego le voten en la investidura a Sánchez. Este señor tenía todo el poder de Sánchez para hacer y negociar con cualquiera de los socios. Por tanto, Sánchez seguro estaba enterado de todo. Entonces, y además habrá que ver hasta dónde. Lo ponderaba muchísimo como negociador. Se ha revelado un negociador de la pera. Uy, qué tío, cómo negocia, es una bestia negociando. Te debo una explicación, como alcalde tuyo que soy, que decía Pepe Isbert, en una película que ni has visto porque era del tiempo del blanco y negro. ¿Cómo se llamaba la película? Bienvenido, Mr. Mars. Muy bien, menos mal que tengo a alguien en la mesa, cinéfilo y aficionado a casi todo. Gracias, Manuel. Bueno, lo que hemos hablado antes del fanatismo ideológico en ciertos rincones de la izquierda española, muy comunes. Seguro que en la familia tenéis alguno de estos. Seguro. Lo tengo yo, no lo vais a tener también vosotros. Y bien que me duele. La mujer de Santos Cerdán, con la que se puede tener una empatía por aquello de la caridad cristiana, pero cuidado con las empatías que a veces las carga el diablo. Si vivíais donde os pilla la prensa es gracias a los trinques de Santos. Reconócelo, una actitud un poco más de contrición, ¿no? La contrición en la izquierda tampoco sabéis lo que es, ¿no? Vale. Acabáramos. Vamos a ver a la señora de Santos Cerdán y lo que dice a la puerta de su casa que pagaba Servinavar. Lo que tenéis que hacer es ir a la puerta del Ayuso. Pero, ¿ha podido hablar con Cerdán? Por favor, ¿ha podido hablar? Ya vale, esto es una vergüenza. Vergüenza es. No tenéis ha podido llevar, pero si simplemente... Con la vida de mi sobrina, de nosotros, de todo. Pero ¿cómo se encuentra él? Pero señor, pero con todo el respeto, señora, ¿en qué momento? Entiendan. No hay derecho. No hay derecho. No, señora, a ver, que los que tenemos que decir es una vergüenza, somos nosotros, no nos robe el papel, a ver en qué quedamos. Y ha sido, vamos, vomitivo. Iros al portal del Ayuso. Bueno, está claro que el PSOE y todo su alrededor tienen
un argumentario y una cosa fácil que es Ayuso. O sea, nos pasa muchas veces en la Asamblea, cuando nosotros debatimos de temas, Ayuso, Ayuso, dónde vive, dónde no vive, pero esto es una auténtica vergüenza, es que su marido está en la cárcel, que acusa a un rival político del PSOE a ir a la casa de nadie. Es que están desquiciados, de verdad. O sea, yo no entiendo nada. Yo entiendo que esté dolida porque su marido presuntamente es un delincuente, pues oye, muy bien, pero que vaya... que respeten la presunción de inocencia, sean ustedes respetuosos con la familia. Sobre todo que... creemos que es inocente, lo que quiera usted, pero... Sobre todo, Ayuso... esto así tan fácil contra un rival político del partido que ellos pertenecen, que vayan a su casa, pues me parece cuanto menos sorprendente y un poco decepcionante por estas actitudes. Por supuesto que sí. Es que el argumentario del PSOE, cada vez que tiene que poner en escena sus debilidades o sus vergüenzas, es atacar a la derecha, a la ultraderecha, y todo es el argumento reiterativo de todo esto. O sea, la señora esta, que yo lamento que su marido esté en estas circunstancias y le deseo que acabe lo mejor posible y que esto no le afecte más allá con otros problemas asociados, es que esta señora debe saber que ella está en un piso que está pagado por esta trama corrupta. Sin título, porque dice que hasta que no es que no tiene nada que ver con eso, donde le han dado la mayor obra de Navarra, una obra desproporcionada, que ya veremos lo que queda, para la realidad empresarial que era, la mayor obra de Navarra, y con ampliación de presupuestos, negociado personalmente con Cerdán en el Ministerio de Transporte. No solamente con Ábalos, sino con la ministra... Exactamente, no solamente con la ministra, sino que Álava ratificó esos 40 millones que salen también hoy en la prensa de ampliación del presupuesto para la obra más grande que ha habido en Navarra. Y esa empresa le paga gratis et amore un piso cerca de Ferraz, en Argüelles, un magnífico piso, y no sabe la señora... con 2 terrazas. Exactamente. Y eso no hay que meterse con ellos, porque el problema aquí es la derecha y la ultraderecha. Y Ayuso, que todo esto viene desde la política que empezó con Zapatero, de hacer este frentismo absolutamente rechazable e impresentable. La política tiene que haber discrepancia, pero de la tolerancia. Pero lo que no puede ser es buenos y malos y pacto de Tinel para evitar la alternativa de gobierno. Porque todo esto que ha habido aquí es evitar la alternativa de gobierno con unos compinches en el gobierno para que no gobierne jamás la derecha ni haya alternativa. Yo no te niego que con Zapatero eso se agravó. Pero anda que no he conocido yo personas, cuando mandaba el PP, que decían, me corto un brazo antes que votar al PP. Del mismo modo te digo que he conocido personas de la derecha española que dicen, me corto un brazo antes de votar al PSOE. Pero el pacto Javier, el pacto del Tinel era un pacto para evitar la gobernabilidad de la derecha. Ese pacto fue firmado. Mira quiénes eran los socios del Tinel. Y eso se ha agudizado más. Y estamos en esa bola. Toda esta coalición que hoy sustenta el gobierno de Sánchez es una coalición de intereses de izquierda, de bildoetarra y de derecha y de independentista para que no gobierne el centro-derecha, para evitar la alternancia. Y mira cómo tienen el Parlamento, Javier. Mira qué vida parlamentaria y de participación todo hay. Lo que tú quieras, pero la racionalidad política de decir quién tiene mejor programa esta vez, quién está en mejor posición para que este país prospere, no se utiliza a la hora de votar. Desde que inauguramos la democracia. Bueno, pues Yo voto a los míos. Los míos lo hacen todo bien. Los penaltis los hace el otro equipo. Los nuestros no cometen nunca penaltis. Mira lo que le han dicho hoy algunos aliados de Sánchez cuando ha llamado Miguel Tellado para ver si sondeaba a no sé quién. Ustedes son la podredumbre, no sé cuál han dicho cosas terribles. Una especie de fanatismo religioso, fanatismo de partido, que no les deja ver la realidad. Entendemos la política como el fútbol y somos acérrimos enemigos de los otros, de todos los otros y de todos los árbitros que no nos pitan el penalti a favor. La política no tiene que ser así, Javier. Desde luego, pero lo es. Desgraciadamente en España lo es. Pues nos vamos a publicidad inmediatamente. Bueno, algunos militantes puede que estén bastante desquiciados con lo que están viendo en su casa, la casa del pueblo, que dice Pedro Sánchez. Ya hacía muchos años que no oía yo esa expresión de la casa del pueblo, ¿no? Ahora está hablando de las casas del pueblo porque quiere a ver si... Bueno, que en resumidas cuentas, que han intentado una manifestación de apoyo cerrado y unánime a Pedro,
les está saliendo rana y ha tenido que salir Cristina Narbona a decir, no, déjalo, que no vengáis, que hace mucho calor, vamos a dejarlo, ¿no? Y entre las manifestaciones de apoyo a lo que está pasando al partido se echa en falta una reivindicación explícita del derecho a la presunción de inocencia del ciudadano Santos Cerdán, que sus colegas del partido no han hecho hasta la fecha, ni uno solo de ellos. Hombre, esto es como en los duelos, tú vas a un funeral y acompañas el sentimiento a la familia, que es obligado, ¿verdad? Bueno, pues aquí de la presunción de inocencia del hombre este no se ha acordado nadie, seguramente porque todos saben que inocente tampoco es, ¿no? Digo yo. A mí me ha recordado mucho a cuando Felipe González acompañaba a José Barrio Nuevo a la cárcel, tú te acordarás, ¿no? Todos somos Barrio Nuevo en Guadalajara. Todos somos Barrio Nuevo. Hombre, fantástico. Iban a la puerta todos. Y se volvieron para acá y él se quedó todos somos allí, Barrio ¿no? Nuevo, iban cada sábado, cada día, iban allí. Todos los autobuses, todos somos Barrio Nuevo, que estaba dentro en la cárcel. Sí, sí. Esa es la diferencia de dignidad, escasa. Pero bueno, la diferencia de dignidad. ¿Y por qué me acuerdo yo de Felipe González y sus paseos a Guadalajara? Porque eso también se arregló con un biscoto bastante interesante, ¿no? De la sala del Supremo, mira tú, del Supremo, ¿verdad? Con magistrados progresistas dijeron, mira, dejémoslo aquí, no, el país no podría aguantar, que continuasen las investigaciones buscando al Mr. X, vamos a dejarlo aquí, y se orillaron a la derecha y pararon el camión de la justicia. ¿Cierto o no cierto? Bueno, quedaron cosas ahí en la oscuridad. Ya, bueno, pero que... En la oscuridad, pero que... Que digo que en un sitio donde ha pasado esto, puede pasar 2 veces. Bueno, hay que hacer todo lo posible para que no pase. Venga, vamos a ver cómo está en las sentinas del PSOE, cómo andan estas nubes, estas luces y estas sombras. Pero, Javier, al PSOE también le han llegado escritos de exministros y de gente muy respetable pidiendo que convoque elecciones. Verdad, no solamente manifestación para exaltar la figura de Sánchez, también han llegado del escritos otro, de gente que han dicho que tiene que convocar elecciones. Del otro no hace ni caso. Vamos con lo que está pasando puertas adentro del PSOE. Entra en prisión Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE y mano derecha del presidente del gobierno, y ahora callan quienes ponían la mano en el fuego por él e incluso le llamaban Super Santos Cerdán. Super Santos Cerdán. Nadie invoca la presunción de inocencia. De hecho, las únicas declaraciones que hemos escuchado tras la noticia son lo contundentes que fueron en el Partido Socialista con él. Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades. Pero lo cierto es que Santos Cerdán decidió él mismo dimitir como secretario de organización del PSOE, renunciar a su acta de diputado y presentó su baja de militancia tras el demoledor informe de la UCO que le señalaba como principal responsable de pagos ilegales, amaños de contratos y una red de favores con comisiones millonarias. Ahora el gobierno deja a Santos Cerdán a su suerte y tratan de contener el daño reduciendo la responsabilidad al triángulo tóxico, según Moncloa, de Cerdán, Ábalos y Koldo García. Parte de los socialistas esperan que Sánchez cumpla con su promesa de cambios radicales en el Comité Federal que se celebra el sábado. Por cierto, la dirección federal del partido ha pedido que cancelen las movilizaciones y dejen de fletar autobuses para apoyar a Pedro Sánchez en la calle el día del comité, porque la respuesta está siendo escasa. Pero hay una parte del partido que parece despertar tras la reacción del presidente del gobierno al enterarse de que Cerdán entraba en la cárcel. Dicen que fue una reacción floja, prueba de que lo sabía y quería taparlo. Añaden que es imposible que no supiera nada y que no pueden hacerse pasar por víctimas de Cerdán, quienes han sido determinantes en su trayectoria. De un bando o de otro, lo que es seguro es que a ninguno de los socialistas les dará tiempo a digerir la entrada en prisión de su ex número 3 cuando lleguen los inminentes 2 nuevos informes de la UCO sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Isabel Vega. Se les está complicando un poco el Comité Federal con esto de fletar autobuses y no llenar la manifestación a su amado líder Pedro Sánchez. Yo entiendo que tiene que haber una masa crítica a los partidos que levanten la voz, que dejen de estar hastiados y no sean cómplices también de Pedro Sánchez y la que tenía liada en el PSOE, y que levanten la voz y que digan que quieren un cambio, que haya unas elecciones y que vayamos a un sistema donde no dependamos de una mafia, porque al final se van a salir otros 2 informes
de la UCO con otros dos, con Armengol y con el ministro Víctor Torres, pues oye, al final va a estar que todo el gobierno, a lo mejor tienen que hacer los consejos allí en Soto del Real, no lo sé. Hombre, yo creo que todos los dirigentes socialistas que han dicho a medios de comunicación de que lo que procede ante la gravísima situación que tiene hoy el partido es una convocatoria de elecciones, lo ha dicho también hasta Paje, que es pues tiene la oportunidad del escenario del Comité Federal para exigirle la convocatoria de elecciones, seguir un gobierno así sin presupuestos, con el Parlamento, con decretos leyes, con el escandalera que tiene su partido, con que cada día le fallan más diputados que se van al grupo mixto y que la mayoría se está desquebrajando. Gobernar así, y si quiero 5 votos o 7 votos tengo que pagar un facturón debilitando la unidad nacional y la igualdad entre españoles, pues claro, el tema es para que convoque elecciones. No sé lo que espera Sánchez, ¿no? El argumentario que ellos repiten, como ha dicho Alegría, nosotros hemos actuado inmediatamente, hemos pedido el acta, el cese, y ahora ya que actúe la justicia, porque nosotros hemos sido impecables, pero es que antes de ayer era todos con el brazo quemado, la vicepresidenta, la de la Hacienda, yo pongo los brazos por el fuego, porque tal, porque se dan, pero usted, pues ya, el discurso se le ha acabado en 2 días, ¿no? Y ahora pues ya todos mudos, todos callados, y bueno, la presunción de inocencia se la ha olvidado, de luego, pero que el tema es muy grave, Javier, el tema que está pasando es muy grave, como para España, para la democracia y para el propio Partido Socialista, que el Partido Socialista, como no reaccione, se está jugando que le pase lo que han tenido que ver otros socialistas europeos que sus partidos han desaparecido, ¿no? Es que, a ver, lo que está esperando Sánchez, que yo creo que es por eso esta espera, son las 2 reformas legislativas que va a hacer. La de que van a elegir a los jueces sin tener una carrera judicial, y otra reforma legislativa que una de las medidas estrella es que la UCO pase a depender del fiscal general del Estado. ¿Por qué? Porque ahora ya que les van a juzgar a esta gente que está saliendo van a ser afines a ellos, no un señor que ha preparado una oposición de carrera judicial que está toda la vida formándose para juzgar. A mí me da la sensación que esto va a ser con nocturnidad y alibostía, que ya tenemos a los jueces de huelga hoy el primer día con bastante afluencia, y esto será seguramente mientras que los españoles estemos en nuestro periodo estival. Sánchez va a cometer estas 2 reformas con agostidad. Agostidad y alevosía, por supuesto. Bueno, la cosa está muy tensa y muy grave, tanto como que han despertado a Yolanda Díaz, que no por ello ha gastado hoy menos en peluquería que normalmente, para decir que esto es una vergüenza y que exige una reunión que tendrá lugar mañana al PSOE para que le aclaren, al menos a ella, pues si ha habido financiación irregular, en fin, estas cosas de Santos Cerdán. Es tan grave que mañana hemos instado al Partido Socialista a convocar de urgencia la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones políticas, porque hay que actuar ya. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Le vuelvo a decir que mientras yo me mataba con mi secretario de Estado y con un equipo de gente como ustedes que estaban enfermos haciendo ERTES, en el Ministerio de Trabajo había unos golfos al lado robando. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Pues rompe con ellos y ya está. Y la otra aún peor, que ni siquiera está con ellos. Ione Belarra hoy decía unas barbaridades. Rompe con ellos, acabemos ya esta agonía. La respuesta del PSOE ante este hecho no ha podido ser más decepcionante. Escuchar a María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, hablar de él, referirse a él como esa persona que no tiene nada que ver con el PSOE, el incendio ha arrasado ya con todo. Y particularmente este incendio ha arrasado con lo más importante que tiene una fuerza política, que es la confianza de la ciudadanía. Pues rompe con ellos, y si no, que tu conciencia te lo demande. Bueno, resulta que esta mañana Alberto Núñez Feijóo ha mandado a Miguel Tellado que se ponga en contacto con las fuerzas que apoyan a Pedro Sánchez para ofrecerles una posible consolidación de una mayoría de moción de censura. Bueno, la respuesta ha sido terrible para los intereses de esa moción de censura, para la iniciativa de un Feijóo que ha decidido pasar a la acción. Bien, bueno, pues los de Esquerra se han mofado, la figura de Rufián,
Los del PNV dicen que no se creen para nada, que esto es una operación de marketing, y los de Junts han sido los más listos. Dicen, no, que venga aquí a Waterloo a hablar con Puigdemont, cosa que el PP le ha dicho que no es. Esto es lo que está pasando en esas tribulaciones de la moción de censura en el PP. Alberto Núñez Feijóo mueve ficha y tantea a los socios de gobierno. El líder de los populares ha criticado en su cuenta de X que Sánchez pretenda seguir en el poder después de que Santos Cerdán haya pasado su primera noche en prisión. Es por ello que Feijóo ha pedido a Miguel Tellado que inicie una ronda de contactos con los socios de Sánchez para comprobar si mantienen intacto su apoyo al presidente. Y es que para el líder del PP los socios son el único obstáculo para que los españoles hablen y se pueda reparar tanta decadencia. Pero ¿cómo han reaccionado los socios de Sánchez a esta propuesta del PP? Desde Junts se abren a reunirse con Feijóo, pero no a cualquier precio. Los independentistas retan a los populares a que se reúnan en Waterloo con Puigdemont para tratar este asunto, una propuesta que ya han rechazado los populares. Quien ha ido a Waterloo a hablar con Puigdemont es un tal Rodríguez Zapatero. Ese sí ha ido, que parece ser que es el sustituto de Santos Cerdán en las altas negociaciones. Miren, nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. Nadie nos encontrará ahí. Desde Esquerra cierran la puerta al PP y se niegan a apoyar una posible moción de censura. Los republicanos aseguran que deben ser los ciudadanos los que elijan el futuro del país y no un partido que también ha tenido casos de corrupción. Desde el PNV también cierran la puerta a hablar con Alberto Núñez Feijóo. Consideran que la ronda de contactos es solo una estrategia de marketing y creen que el PP no busca realmente un entendimiento con el PNV. Desde Podemos también se oponen a hablar con Tellado y a apoyar esta hipotética moción de censura. Además, tildan al PP de partido podrido. Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa. Eso sí, a pesar de esta primera toma de contacto con los socios de Sánchez, Tellado evita hablar de moción de censura y asegura que no llama para pedir apoyos, sino para escuchar a los socios. De todas maneras, a mí el aviso a navegantes más interesante en esta materia me parece el que ha dado Isabel Díaz Ayuso. No se pueden dar pasos en falso para todavía encima reforzarles más. Así que si se dan las condiciones, desconozco si serán diputados socialistas que con dignidad digan esto ya no se soporta, o algún socio del Gobierno que rompa por ahí la baraja, cosa que ahí lo dudo por lo que les digo. Pero que esto es insostenible es evidente. Los socios de Sánchez no van a romper porque el establishment actual le está favoreciendo. Ellos tienen programa pendiente, tienen qué pasa con la amnistía y con que Puigdemont vuelva a España, y tienen la soberanía fiscal que tiene firmada con Esquerra Republicana Javier, que lo quieren dejar resuelto cuanto antes. Ya tienen la sentencia del Constitucional, la vergüenza de sentencia del Constitucional, política, no jurídica, y ahora están pendientes con temas pendientes. El PNV pues no quiere hacer nada porque tiene la estabilidad en el País Vasco con la muleta del PSOE, del Partido Socialista, y él no quiere moverse. Vaya a ser que tenga allí dificultades porque con el blanqueamiento de Bildu le están comiendo la merienda y está sacando cada día más votos Bildu que el otro. La señorita esta que es ministra de Trabajo con sus buenos trajes y su peluquería, pues es foco, porque luego cada día va menos y es una persona que cada día tiene menos peso porque se le están yendo hasta los partidos que conforman eso de Sumar, y cada día tiene menos peso porque no tiene votos populares ni tiene estructura de nada. Está ahí colgado, y eso tampoco va a hacer nada porque ¿dónde va a ir? Si no la recoge el PSOE, no tiene una realidad política independiente, ¿no? Y entonces y los de Podemos pues no lo has visto ya, ellos no quieren saber nada y tal. Es muy difícil que salga alguien si no es del propio Partido Socialista, cosa que dudo, porque si hay voces que lo dicen en los medios, insisto, en García Paje, en Lambán, no sé cuánto y tal, pero a la hora de poner en escena sus reivindicaciones, pues luego vamos a ver qué pasa este fin de semana. Luego acaban aplaudiendo, no son capaces de poner un buen discurso en escena y hacer un movimiento que diga, mire usted, esto no puede seguir así, aquí hay que dar la voz al pueblo y tal, y aquí no se puede seguir como estamos. Lo dicen, pero luego no son capaces de ejecutarlo en los órganos de dirección del partido, ¿no?
Isabel. A ver, yo lo que creo es que los socios de gobierno son cómplices de esta trama. Al final todos están manteniendo en el poder a Pedro Sánchez y sus compinches, los independientes sacándole, como bien decís, todo lo que pueden. Rufián lo avisaba, ¿no?, hace unas semanas en el Congreso diciendo vamos a seguir, que le podemos pedir más porque si no sabe que esto se puede romper. Me da la sensación que Yolanda Díaz lo que mañana saldrá a decir es: me han dado las explicaciones oportunas, mi confianza está reforzada, todo está bien y seguimos con un gobierno progresista con tal de que no gobierne la derecha, como varias veces han dicho. Y, por supuesto, como dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso, presentar una moción de censura lo único que puede hacer es fortalecer a Sánchez y darle un balón de oxígeno si no se llega a los votos necesarios. Está claro que algún socialista quedará que tenga intenciones de votarlo en contra, pero tienen más disciplina de partido que propia conciencia. Bueno, ahora sí, lo prometido es deuda. Vamos a hablar del colapso de las líneas de alta velocidad en lo que toca el tráfico entre Madrid y el sur, y Andalucía principalmente, aunque ha habido problemas también en la línea de Zaragoza y Barcelona. ¿Qué ha pasado? Una catenaria. Y uno se pregunta, pero bueno, pero ¿quién ha manejado esto de Adif? Isabel Pardo de Vera. Bueno, entonces ya me extraña menos la cosa. Vamos a ver, esa pobre gente que se ha quedado 5 horas al sol en tierras de la comarca de La Sagra, en Toledo. Esta estampa parece ser la habitual en las estaciones de tren de nuestro país. Aglomeraciones, esperas interminables y trenes que no llegan. Una nueva avería en la red ferroviaria en la tarde del lunes ha protagonizado lo que ya es un día más para los pasajeros que esta vez tenían un viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El inicio de las vacaciones para muchos se ha visto afectado por un problema en la catenaria del tren que provocó 15 horas de caos en ambas direcciones entre la capital y el sur de España. De nuevo vuelve a ponerse en cuestión la forma de proceder en estos casos. Los rescates de las personas atrapadas tardan en llegar o no llegan. En esta ocasión incluso un tren no pudo ser desalojado incomprensiblemente y los 318 pasajeros que viajaban en él tuvieron que pasar la noche allí. Además, los servicios sanitarios trasladaron a una mujer de 84 años al hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Los usuarios critican la mala gestión, el caos y de nuevo la escasa información. No tenemos información ninguna. No está en pantalla, no, ni se le ve ni se le espera. La avería ya reparada ha afectado a un total de 25.000 pasajeros y se seguirán registrando retrasos por la acumulación de trenes que no han podido salir ni llegar a su hora. Con este incidente y sumado a los 4 que llevamos de año, el panorama es incierto para el tren de cara a la temporada estival, ya que aumenta nuevamente la probabilidad de que se reproduzcan los mismos sucesos del año pasado que llevaron al ministro de Transportes a comparecer en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Eso sí, sin asumir ninguna culpa. Esto fue lo que dijo. Lo voy a reiterar por 4ª vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Esta vez, pese a su gran actividad en redes sociales, el ministro no se ha pronunciado al respecto. En fin, es que me hierve la sangre. El mejor momento de la historia. Nunca se ha robado tanto aquí como desde que lo manejamos nosotros, desde que Isabel Pardo de Vera dirige Adif. El asunto está que desde que tenemos a este puente que habla tanto de ministro, Renfe está funcionando rematadamente mal. Ahora tendrá sus problemas de paternidad y de lo que él quiera, pero Renfe está funcionando rematadamente mal. Y estos parones no son aislados, estamos viéndolo permanentemente. Algo pasa en Renfe, algo pasa en la alta velocidad, que depende de este ministro, que va tan prepotente y que dice que nunca funcionó mejor. No, mire usted, no. Aquí hay problemas muy serios. Y no solamente ya es de la avería, es que la gestión de las averías han sido una vergüenza. Porque no se puede tener 14 horas en un tren sin agua, sin alimentación, con mujeres, con niños y tal, sin darle una solución alternativa a muy pocos kilómetros de Madrid. Tendrá usted que retomar esos viajeros y llevarlos a sitios donde la espera sea agradable, en condiciones de dignidad, pero no dejarlos ahí metidos pasando calor en el AVE. Entonces, la gestión de eso, que también corresponde a la compañía ferroviaria, es una vergüenza y no es la primera vez que pasa de tener a gente noche entera en el tren.
sin medios, sin alimentación, sin agua, sin poder salir. O sea, que es que no se puede. Entonces hace falta un gran debate y someter a revisión por qué está pasando esto y tomar medidas. Lo que no decir es que funciona todo bien, que todo está bien, a la demagogia y a la publicidad, cuando vemos una realidad que en la que no se corresponde, Javier. Isabel. Yo creo que la sensación que tenemos los españoles es una sensación de abandono total cuando vamos a coger el tren, ¿no? Al final decidimos otro tipo de transporte alternativo porque no sabes si vas a llegar. Antes el AVE llegaba a su hora, en su sitio, y ahora no sabes si vas a estar 13 horas parado en medio del campo a 40 minutos de Madrid y con un ministro que no dice nada. Porque le encanta poner tweets y hacerse el influencer con sus temas estrella, que sabemos que es la Comunidad de Madrid y Ayuso, pero en este caso no ha dicho ni mu. Y a mí lo que me parece más preocupante es, llevo viniendo aquí 2 años y siempre lo hablamos, pues siempre sale algún tema. Como tienen a esta señora ahí, que no es la mejor, es una afín a ellos, a Isabel Pardo de Vera, de presidenta de Renfe, haciendo que no sabemos, el ministro sin decir tampoco. Entonces me preocupa mucho la situación del verano, cómo va a afectar esto al turismo y a nuestra visión fuera de España, la visión que tenía, ¿no? Todo el mundo cogía los aves y demás. Me preocupa bastante, me preocupa mucho. Pues fíjate, aún te va a preocupar más, como me ha pasado a mí, si te descubro algo de la personalidad de Isabel Pardo de Vera, que no es muy conocido. Es verdad que fue el ministro de Transportes Ábalos el que le confió la presidencia de ANIF por una evidente sintonía política o por lo que fuera, porque tal. Y recomendada por un exministro. Y recomendada, que lo ha reconocido así, por el ministro Pepiño Blanco. Pepiño Blanco, efectivamente. Pero quien la ficha fue una ministra de Transportes del PP, Ana Pastor. Ana Pastor, como la gran Esperanza Blanca, una ingeniera formidable. Y les tiraban de la levita a la señora Pastor, que ya pues, no se enteraba mucho lo que fuera, y decían, pero que esta es más roja que hazaña, ¿pero dónde vas con esta? Y ahí la pusieron, el PP la puso, y ahora, pues mira, pues ahora atente a las consecuencias. Que el AVE se pare por las esquinas. Pues, bueno. Pero el PP la puso, pero la ha mantenido el PSOE muchos años. Claro, sí, pero escucha, el pecado original, ¿sabes? Sí, ¿no? bueno, pero sí. Ya tú sabes. Pero que Ábalos ha salido publicado, insisto, en que Pepe Blanco al que le da una serie de nombres para que sigan manteniendo la dirección del ministerio. Pero ya estaba dentro, ya la habían fichado, Alguien había sido engañado antes, lo que fuera, no lo sé. Estuvo con él, estuvo con Blanco cuando era de Transportes. Claro. Se quedó incorporada como ingeniero a la estructura de Adif y a todos los encandilaba de maravilla, por lo que parece. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso lo dejamos deseándole una buena segunda noche en la cárcel a Santos Cerdán y a su mujer que se tranquilice un poquito, que no vaya por la calle así, porque es que cualquier simpatía que pudiera suscitar por caridad cristiana se va a desvanecer, porque desde luego con ese fanatismo ideológico no vamos a ninguna parte. Muchas gracias a ambos por estar aquí, por vuestras opiniones sobre todo, y a ustedes por su paciencia e interés, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de Publicidad el Día en 30 minutos. El día en 30 minutos, Santos Cerdán. Hoy hemos conocido el factor humano dentro del PSOE, cómo han impactado en los principales líderes socialistas las imágenes de ver entrar en la cárcel al secretario de organización del partido, Santos Cerdán. Para unos el asunto ha sido desgarrador y decepcionante, pero ninguno ha salido, y han pasado ya 24 horas, a defender el derecho a la presunción de inocencia del señor Cerdán. Ninguno. Moncloa vuelve a insistir en el argumento que lleva ya defendiendo desde que estalló este escándalo, de que no hay un solo indicio que permita sospechar que el PSOE se financió gracias a las mordidas que presuntamente percibían Cerdán, Koldo, etcétera, por el amaño de adjudicaciones de contratos públicos. Aunque está claro que esa es la sospecha del magistrado instructor del Supremo. Por eso escribe que hubo personas jurídicas que también parece que se lucraron.
Y dentro del partido la sensación es distinta. Cada vez más voces apuntan directamente a Pedro Sánchez y creen que su respuesta de ayer es la de alguien que lo sabía y que lo tapó todo. Piden un congreso extraordinario, piden cambios en la ejecutiva del PSOE, pero no será hasta este sábado cuando sepamos si el presidente los lleva a cabo o no. Entre tanto, el partido aguarda con nervios nuevos informes que podrían salpicar, entre otros nombres, a los expresidentes Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Entra en prisión Santos Cerdán, el exsecretario de organización del PSOE y mano derecha del presidente del gobierno, y ahora callan quienes ponían la mano en el fuego por él e incluso le llamaban Super Santos Cerdán. Super Santos Cerdán. Nadie invoca la presunción de inocencia. De hecho, las únicas declaraciones que hemos escuchado tras la noticia son lo contundentes que fueron en el Partido Socialista con él. Tomamos las decisiones que tomamos, actuamos con contundencia y ahora es momento de la justicia. Insisto, el Partido Socialista actuó de manera contundente desde el primer momento, se han asumido esas responsabilidades. Pero lo cierto es que Santos Cerdán decidió él mismo dimitir como secretario de organización del PSOE, renunciar a su acta de diputado y presentó su baja de militancia tras el demoledor informe de la UCO que le señalaba como principal responsable de pagos ilegales, amaños de contratos y una red de favores con comisiones millonarias. Ahora el gobierno deja a Santos Cerdán a su suerte y tratan de contener el daño reduciendo la responsabilidad al triángulo tóxico, según Moncloa, de Cerdán, Ábalos y Koldo García. Parte de los socialistas esperan que Sánchez cumpla con su promesa de cambios radicales en el Comité Federal que se celebra el sábado. Por cierto, la dirección federal del partido ha pedido que cancelen las movilizaciones y dejen de fletar autobuses para apoyar a Pedro Sánchez en la calle el día del comité, porque la respuesta está siendo escasa. Pero hay una parte del partido que parece despertar tras la reacción del presidente del gobierno al enterarse de que Cerdán entraba en la cárcel. Dicen que fue una reacción floja, prueba de que lo sabía y quería taparlo. Añaden que es imposible que no supiera nada y que no pueden hacerse pasar por víctimas de Cerdán, quienes han sido determinantes en su trayectoria. De un bando o de otro, lo que es seguro es que a ninguno de los socialistas les dará tiempo a digerir la entrada en prisión de su ex número 3 cuando lleguen los inminentes 2 nuevos informes de la UCO sobre la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, utilizaba 2 palabras, 2 adjetivos que llaman mucho la atención. Desgarrador, lo que vimos ayer con Santos Cerdán fue desgarrador y decepcionante. Si uno lee tan solo desgarrador, puede pensar que se siente ella desgarrada, el gobierno desgarrado por ver la tragedia de Santos Cerdán. Pero si se añade el adjetivo decepcionante, está hablando de ella misma, ella se siente desgarrada y decepcionada al tiempo de uno, Santos Cerdán, secretario de organización, por el que nadie pone sobre la mesa una petición mínima de que le respeten el principio pues, de inocencia, el principio universal que tenemos todos los españoles. No, será por algo. Por cierto, ya cambia el tono de las cosas cuando hablamos de financiación ilegal, porque en eso Pilar Alegría no mueve ni 1 milímetro la cosa, no hay ningún indicio, eso hay que descartarlo y desde luego los socialistas no tienen tacha en sus cuentas públicas. Eso lo viene a justificar, como siempre, con que tenemos ya una auditoría que hacemos y haremos otra, etcétera, etcétera. Y añade, y en eso tampoco hay cambio en el guión, que Sánchez prevé seguir hasta el año 27, es decir, completar la legislatura. Ver entrar ayer en la cárcel al señor Santos Cerdán es una imagen tan desgarradora como decepcionante. Cuentas del Partido Socialista dan reflejo fiel de las cuentas. Y tanto el Tribunal de Cuentas ha determinado que esas cuentas no tienen ninguna tacha y a partir de ahí vamos a hacer una segunda auditoría para conseguir ese tercer chequeo. Hace 2 años tenemos un gobierno progresista. Un gobierno, por cierto, que va a continuar a lo largo de esta legislatura hasta el año 2027.
Y dentro del PSOE el malestar crece por momentos y podría abocar a Sánchez a hacer algún anuncio este sábado en el Comité Federal. El presidente descarta de plano la cuestión de confianza y el adelanto electoral, pero la presión interna podría precipitar algunas decisiones de calado. Una de ellas sería el relevo del secretario de organización, un sustituto para Cerdán, y la otra está más contundente, la convocatoria de un congreso extraordinario con cambios importantes en la organización del partido. Todo va a depender de qué ocurra de aquí al sábado. El juez sigue la pista del dinero y no descarta que haya más personas implicadas. Si Koldo y Ábalos se llevaron aproximadamente 1 millón de euros, la mayor parte de los 5 millones que calcula el juez se llevó la trama siguen en estos momentos en paradero desconocido. José Luis Ábalos empieza a soltar lastre. En una entrevista ha explicado que a él, el presidente del gobierno, caminando por los jardines de la Moncloa, le reveló el 28 de septiembre de 2023 que estaba la UCO investigando a Koldo García. Con esa frase lapidaria, pues lo que nos pone en bandeja José Luis Ábalos es la idea de que Pedro Sánchez ya era consciente de la investigación que se le venía encima por parte de la Guardia Civil sobre el que fuera gran asesor del ministro de Transporte. La detención pues se produjo el 20 de febrero de 2024, es decir, hubo un tiempito en el que manejar el asunto y bien que lo debieron hacer. En la entrevista que sostiene Ábalos con OK Diario, este explica que la conversación se produjo exactamente después del fracaso de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo en un encuentro que, según Ábalos, duró más de 2 horas. Bueno, y pese a esta mala experiencia con su anterior secretario de organización, Pedro Sánchez no escarmentó con Santos Cerdán. Cuando se publicaron las primeras informaciones sobre el hasta hace unos días secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, Sánchez no solo las tildó de bulos, sino que invitó, y esto lo destapa hoy también OK Diario, a Cerdán y a su mujer a cenar a la Moncloa el pasado 16 de mayo. Santos Cerdán pasará hoy su segunda noche en Soto del Real y está ya enfrascado en preparar la que será su defensa próximamente. Su abogado está centrado en buscar un perito que desmonte la tesis de que la voz de los audios es suya. Santos Cerdán ha pasado su primera noche en prisión. Ahora todo el PSOE habla de él como si fuera una persona ajena al partido, pero hasta hace días era el secretario de organización de los socialistas. Y todos ellos se volcaron respaldando a Cerdán y tildando de bulos y de inventada, usando la expresión del propio presidente del gobierno. A ver, menuda inventada. Los audios que salpicaban por corrupción al que fuera la mano derecha de Sánchez. El presidente lo ha defendido desde el principio y ahora hemos conocido que su respaldo era tan grande que incluso invitó a Cerdán y a su mujer a cenar en Moncloa 24 horas después de que OK Diario revelara la existencia de los audios. A pesar del respaldo, Cerdán no ha podido evitar su destino y ha acabado encarcelado en Soto del Real. Pero las informaciones que lo cercan siguen sucediéndose. El auto del juez en el que acordó enviarlo a prisión destaca que Cerdán era el líder de la trama corrupta y cifra en 5 millones de euros la cantidad de dinero que pudieron haberse llevado en mordidas Cerdán, Ábalos y Koldo. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga 5 adjudicaciones que Transportes otorgó a Acciona por 113,4 millones de euros. Lo llamativo de estos proyectos es que fueron adjudicados por Ábalos cuando todavía dirigía esta cartera, pero años después fueron modificados al alza por los ministros Raquel Sánchez y Óscar Puente. Sobre los audios que le incriminan, Cerdán negó reconocerse en ellos ante el juez. Es por ello que su defensa, además de haber encargado un análisis pericial, busca peritos con experiencia que puedan sembrar la duda sobre si la voz de Cerdán es realmente la de las grabaciones. Además, el que fuera la mano derecha de Sánchez admitió ante el juez haber usado mensajes encriptados por miedo al espionaje Pegasus. Y la UCO también subrayó en su informe que Cerdán y Koldo tomaron cada vez más medidas de seguridad. Entonces, ¿por qué se guardaba a las espaldas Cerdán si supuestamente nunca ha cometido ninguna ilegalidad? No son pruebas, son indicios. ¿No se han preguntado ustedes cómo puede ser que el PSOE reciba pues, una decisión tan grave y tan importante como el encarcelamiento de su número 2, Santos Cerdán, sin insultar a los jueces, sin hablar de lawfare, sin decir que esto es la fachosfera? Eso sí que es de verdad nuevo.
Y si eso coincide con que el Supremo sitúe al gañán de Santos Cerdán, el electricista de Milagro, como la cúpula, el capo de la trama corrupta, pues yo no sé ustedes, pero a mí me induce y mucho a la sospecha. ¿A la sospecha de qué? Pues de que pueda venir un cierto pasteleo, de que pueda pasarnos otra vez que el Supremo decida no buscar a Mr. X y el gobierno pues que empiece a respetar a los jueces o incluso pues que decaiga la reforma de Bolaños. Hay preguntas en el aire que debemos hacernos. ¿Cómo es posible que el secretario de organización del PSOE haya podido obtener 5 millones de euros en mordidas por obras y que no se las encuentren? ¿Dónde ha ido ese dinero? Y lo ha hecho, ojo ahí, con un teléfono móvil y la chapa de ordeno y mando de ser el número 2 del PSOE. Dice el Supremo que hay personas jurídicas que se pudieron lucrar. Obviamente, el PSOE mantiene que no hay indicios que le impliquen. ¿Qué iba a hacer el PSOE? Pero al PSOE llevaba en bolsas de basura a la señora Carmen Pano 90.000 euros en billete arrugado para entregarlos en la segunda planta. Eso dijo ella, en un juzgado lo dijo, por cierto. Nadie puede considerar a Cerdán como el capo de la organización criminal. No es una mafia dentro del PSOE, sino es una mafia que se ha apropiado del PSOE, que manda en el PSOE y que decide lo que se tenga que decidir dentro y fuera del PSOE. Se lucra con las mascarillas, con las obras amañadas, con los hidrocarburos, con las investiduras, que en el fondo es el gran problema de corrupción que nos ha llevado a la pocilga en la que ahora nos encontramos. Bueno, y Sumar trata de mostrar contundencia ante las últimas informaciones que salpican a su socio de gobierno. Hoy Yolanda Díaz tachaba de vergonzoso esas imágenes de Santos Cerdán ingresando ayer en Soto del Real y convoca para mañana de urgencia la comisión de seguimiento de la coalición. Va a pedir en esa reunión medidas contundentes que dice den un giro a la legislatura y que estén centradas en la regeneración democrática. Ayer mismo les contábamos la caída en las encuestas de Sumar y la subida ligera que está teniendo en los últimos meses Podemos, que cada vez muestra más contundencia frente a Pedro Sánchez. Es tan grave que mañana hemos instado al Partido Socialista a convocar de urgencia la comisión de seguimiento del pacto entre ambas formaciones políticas, porque hay que actuar ya. Estamos muy enfadados, igual que están ustedes y está el conjunto del país. Le vuelvo a decir que mientras yo me mataba con mi secretario de Estado y con un equipo de gente como ustedes que estaban enfermos haciendo ERTES, en el Ministerio de Trabajo había unos golfos al lado robando. Ver ayer entrar en la cárcel al número 2 del Partido Socialista es una vergüenza, sin contemplaciones. Esta mañana, y lo ha comunicado el propio Alberto Núñez Feijóo, ha ordenado a Miguel Tellado que inicie una ronda de contactos para sondear a los socios de Sánchez sobre una posible moción de censura. Y yo me preguntaba, ¿y por qué no llama el propio Feijóo? Pues porque a la vista de las respuestas ya lo entiendo todo. Esquerra le ha dado un portazo a ese intento de moción de censura por considerar al PP un partido que tiene y tendrá en su seno casos de corrupción, literal. Rufián ha llegado a decir que no le van ni a descolgar el teléfono al pobre Tellado. El PNV califica la iniciativa del PP como una estrategia de marketing y tienen serias dudas de que estén de verdad interesados en escuchar las posiciones del Partido Nacionalista Vasco, especialmente porque le continúan lanzando ataques y acusaciones, dicen los del PNV, y Junts. Hombre, en Junts han sido los más listos porque han retado al PP a reunirse con Puigdemont. Si quiere hablar de una moción de censura, pues que venga y hablemos, pero ahí ha estado muy contundente Miguel Tellado explicando que ni de coña van a ir a Waterloo a hablar de esto con Puigdemont. Quien ha ido a Waterloo a hablar con Puigdemont es un tal Rodríguez Zapatero. Ese sí ha ido, que parece ser que es el sustituto de Santos Cerdán en las altas negociaciones. Miren, nosotros no vamos a hacer lo que a otros hemos criticado. Nosotros no somos como el Partido Socialista. Nadie nos encontrará ahí.
Bueno, y más allá de Junts o de Esquerra, los más contundentes en su respuesta, sin duda, han sido los exsocios de Sumar de Podemos. Asegura Ione Belarra que en ningún caso va a dialogar con el partido más corrupto de Europa que ella misma ha calificado como partido podrido. Podemos no tiene nada que hablar con el partido podrido, con el partido más corrupto de Europa. E Isabel Díaz Ayuso pues ha venido a zanjar la cuestión advirtiendo a su partido de que plantear esto de la moción de censura sin ganarla supondría darle un balón de oxígeno a Sánchez, que eso no se puede hacer según ella porque supone dar un gran paso atrás. No se pueden dar pasos en falso para todavía encima reforzarles más. Así que si se dan las condiciones, desconozco si serán diputados socialistas que con dignidad digan esto ya no se soporta, o algún socio del gobierno que rompa por ahí la baraja, cosa que ahí lo dudo por lo que les digo, pero que esto es insostenible es evidente. 5.400 jueces, 2.800 fiscales estaban convocados hoy para un paro guión huelga, con el que protestar contra la reforma que pretende Bolaños del sistema de acceder a los cargos de jueces y de fiscales. Según las asociaciones convocantes, el porcentaje de seguimiento ha sido del 70%, 75% exactamente, lo que significa que 3 de cada 4 jueces y fiscales han secundado la protesta, que va a continuar mañana, por cierto. Y nueva jornada vergonzosa en la red ferroviaria española. Más de 300 personas se han quedado atrapadas durante 12 horas en el interior de un tren en la línea que une Madrid con Andalucía. El fallo, que ha ocurrido cerca de Toledo, ha afectado hoy hasta 20 trenes hasta que se ha restablecido la circulación a mediodía. Entre los pasajeros que han tenido que pasar la noche sin aire acondicionado en plena ola de calor, hay una mujer que ha tenido que ser hospitalizada por insuficiencia respiratoria. Esta estampa parece ser la habitual en las estaciones de tren de nuestro país. Aglomeraciones, esperas interminables y trenes que no llegan. Una nueva avería en la red ferroviaria en la tarde del lunes ha protagonizado lo que ya es un día más para los pasajeros que esta vez tenían un viaje en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El inicio de las vacaciones para muchos se ha visto afectado por un problema en la catenaria del tren que provocó 15 horas de caos en ambas direcciones entre la capital y el sur de España. De nuevo vuelve a ponerse en cuestión la forma de proceder en estos casos. Los rescates de las personas atrapadas tardan en llegar o no llegan. En esta ocasión incluso un tren no pudo ser desalojado incomprensiblemente y los 318 pasajeros que viajaban en él tuvieron que pasar la noche allí. Además, los servicios sanitarios trasladaron a una mujer de 84 años al hospital tras sufrir una insuficiencia respiratoria. Los usuarios critican la mala gestión, el caos y de nuevo la escasa información. No tenemos información ninguna. No está en pantalla, no, ni se le ve ni se le espera. La avería ya reparada ha afectado a un total de 25.000 pasajeros y se seguirán registrando retrasos por la acumulación de trenes que no han podido salir ni llegar a su hora. Con este incidente y sumado a los 4 que llevamos de año, el panorama es incierto para el tren de cara a la temporada estival, ya que aumenta nuevamente la probabilidad de que se reproduzcan los mismos sucesos del año pasado que llevaron al ministro de Transportes a comparecer en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Eso sí, sin asumir ninguna culpa. Esto fue lo que dijo. Lo voy a reiterar por cuarta vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Esta vez, pese a su gran actividad en redes sociales, el ministro no se ha pronunciado al respecto. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, aunque sea calurosa, y especialmente a los que se quedan viendo la señal del Toro TV. Que duerman lo mejor que pueda. Mañana volvemos a la misma hora. Que pasen buena noche.